Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de control de seguridad informática. Eh, Bienvenidos a esta tercera sesión. Entonces, como siempre, vamos primero a mirar en la plataforma y luego les hago la introducción al curso, al material de esta semana. Un segundo, yo les comparto. Bueno, aquí en plataforma tenemos, bueno, por aquí les he dejado el cuadro honor de la actividad 2, el video de la sesión en línea 2 y el anuncio de la tercera semana de clase que va desde el 20 al 27. O sea, termina este miércoles a medianoche. Recuerden que son dos evidencias, con una de las dos que hagan pasan la actividad. Son un cuestionario y un taller. Los que todavía no han utilizado la opción de hacer la inscripción a alguno de los dos cursos, entonces todavía pueden cambiar la inscripción, el pantallazo de inscripción, por uno de los talleres. En el video de la sesión en línea 2 lo explico un poquito más a detalle. Bueno, aquí en la actividad 3, entonces tenemos el material de formación. Es este. Y tenemos las dos evidencias. Este foro no va. Entonces tenemos la evaluación. Simplemente le dan aquí en ver evaluación y pueden ejecutarla. Recuerden que se pasa por encima de 70 puntos. Y el taller. Entonces, para ver de qué trata el taller, venimos a la guía de aprendizaje. El taller se llama control de aplicación, entonces es este de acá. Entonces dice, en una empresa al realizar auditoría a un sistema de información se hace necesario dividir este sistema en subsistemas que permiten realizar un mayor análisis de cada uno de estos. Por lo tanto, se realizan controles de entrada, controles de salida y controles de teleprocesamiento. Tomo como referencia la empresa donde labora u otras de sus elecciones. Si no tienen, se la pueden inventar. No hay ningún problema con que se invente la empresa. Allí revise cómo se realiza el procesamiento de los datos, cómo se ingresan los datos al sistema, qué controles se llevan a cabo para esta captura de datos. Posteriormente indague cómo se realiza el procesamiento y salida de estos datos según el sistema que esté analizando, verificando qué controles de procesamiento y salida se llevan a cabo. Por último, verifique cómo se realizan los controles de teleprocesamiento en cuanto a cómo es la seguridad en los terminales, en el hardware, en el software y los usuarios que operan los terminales. Una vez realizada la investigación, desarrolle un documento que contenga la investigación realizada y la respuesta a las preguntas propuestas. Procede a elaborar el texto en un documento de Word. Listo, entonces simplemente es, cojan una empresa o inventen en una empresa y miren qué controles hay allí para la toma del ingreso de información, el procesamiento de información y la salida de información. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Ese es el taller. Entonces, en un documento en Word, simplemente aquí vienen, eh, ver evidencia, allí en el formulario adjuntan el documento y listo. Si no han hecho, no han optado por la opción que les di, escribirse a uno de los dos cursos, al de base de datos o al de soporte técnico, todavía pueden hacerlo hasta el final del curso. O sea, lo pueden cambiar por cualquiera de los talleres. Puede ser este, o si quieren por alguno de la actividad 4, de la 2, de la 1, ya ustedes eligen. Bueno, ya saben que para contactarme por las notificaciones o por el foro de dudas e inquietudes, por allí les estaré contestando. Vamos a hacer la introducción al material. Eso es, de esta semana es cortico, no nos demoramos mucho.
Bueno, controles de entrada. Controles de entrada. Los componentes del subsistema de entrada son responsables por la llegada de la información al sistema. Es decir, estos son controles que vamos a hacer en el momento del ingreso de la información para asegurarnos que la información que se esté ingresando pues, sea la correcta. Entonces la información toma dos formas. La primera son los datos iniciales que van a ser procesados y después almacenados en la base de datos. Y la segunda son instrucciones que se dirigen al sistema para ejecutar un proceso. O sea que yo le puedo ingresar tanto datos como instrucciones. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una pantalla de OS y yo le digo ls, le estoy dando una instrucción, no estoy ingresando datos, pero si cargo un archivo, pues así ya sí estoy ingresando datos. Tipos de entrada de datos. Entonces tenemos la entrada basada en documentos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un escáner donde se hace reconocimiento CR, que es el reconocimiento, o tenemos algo que tiene una máquina de reconocimiento de caracteres de cinta magnética, eso nos va a permitir ingresar datos desde documentos. El reconocimiento CR es el que permite a través de sacar texto de una imagen. Generalmente se utiliza eh, cuando hace procesamiento de imágenes escaneadas de documentos. Entonces escaneamos, utilizamos un software de reconocimiento CR y él nos va a convertir esa imagen a texto. Esa tecnología, aunque ya ha avanzado bastante, no está del todo inventada. Entonces puede presentar muchos fallos y esa información que estemos ingresando puede que no sea la mejor, porque pueden haber palabras que no son. La tinta magnética funciona un poco mejor. Eh, es la que se utiliza en los sistemas de votación, no analizando lo que votan en los cartones, sino analizando eh, los datos de los contadores, las personas que están encargadas de contar esos votos. Lo hacen con un lapicero especial y se utiliza una máquina que hace reconocimiento de esa tinta magnética. Tenemos la entrada directa. Entonces aquí tenemos lo que es cuando le ingresamos los datos directamente al sistema sin que sea un documento, algo, por ejemplo, con lectores de tarjeta o lectores de códigos de barra, donde simplemente un código de barra, leemos el código y eso nos está trayendo una cantidad de datos, o un lector de códigos QR, leemos un QR y al sistema le están entrando una cantidad de datos que están en ese QR, pero en ningún momento el usuario los digitó. Entonces, esta entrada directa permite minimizar el error humano. Y tenemos una híbrida que es eh, una mezcla de ambas, en donde tenemos entrada directa de datos y entrada de datos pues, de forma manual. Entonces, por ejemplo, un cajero, porque usted a un cajero le mete la tarjeta, el cajero lee datos directamente desde la tarjeta, pero usted también ingresa manualmente, va a ingresar varios datos de cuánto va a sacar, etcétera. Entonces, allá hay una entrada híbrida. Entonces, aquí tenemos que tener algunos controles eh, para que esas entradas de datos, la información que se ingrese, sí sea la más correcta. Entonces, por ejemplo, en esa base en documentos, generalmente lo que se hace es tener un control en donde se tiene que verificar los datos que se ingresaron contra el documento original y ver si coincide. Por eso esto no es muy usado, que digamos, porque es como les decía, una tecnología que no se ha terminado, no funciona bien del todo. En la entrada directa sí se pueden tener varios otros tipos de controles, por ejemplo, en un código QR podemos tener algún tipo de información dentro del código QR que nos permita validar que esa información es válida. Podemos tener algún número que nos lleve, por ejemplo, el número de caracteres que tiene cuando se creó el QR. Entonces, al leerlo también vamos a mirar los caracteres del QR y podemos comprobar que no lo han modificado, no le han agregado algo, etcétera. Y en las híbridas, pues es un compendio de ambas. Entonces hay que verificar, por ejemplo, allí, en el caso del cajero, se verifica
si tiene lo que ingresó, el dinero que quiere sacar, que ingresó, si tiene disponibilidad en la cuenta. Entonces, son muchos controles que se pueden ejercer allí para asegurarnos que esos datos que estamos ingresando al sistema sean correctos. Diseños de documentos fuente. Entonces hay que mirar cuál es el medio, si van a ser papel, si van a ser tarjetas, cómo va a ser, cómo va a ser la estructura de ese documento, si va a tener un encabezado, si va a ser una tabla, etcétera. Y cuál va a ser la disposición y el estilo de ese documento. Entonces viene siendo qué espacios va a tener la letra, el tamaño de la letra, si los títulos van a ir en una negrilla, o sea, qué características va a tener ese documento para que el sistema lo pueda reconocer y saber cuándo es un título, cuándo no es un título, y así poder dispersar la información. Especialmente es muy importante aquí la parte de la estructura. Sus documentos fuentes necesariamente no tienen que ser que sean escaneados, sino también si yo, por ejemplo, tengo un sistema y subo archivos en Excel. Esos archivos en Excel tienen que tener una estructura específica que el sistema está esperando para que sean leídos. Si yo incumplo con esa estructura, el sistema va a arrojar errores o va a leer la información de forma errónea. ¿Cómo controlo eso? Tengo que verificar que los archivos en Excel que se van a subir tengan la estructura correcta, que las columnas, la información vaya en las columnas que son en el orden que es. Diseño de pantallas de entrada de datos. Bueno, entonces, pues la pantalla es utilizada es lo que más utilizamos para la captura de datos. Utilizamos muchos formularios, más que todo, en casi todos los sistemas se utilizan formularios para ingresar la información. Y pues, lo que se busca con el diseño de una buena pantalla es que pues, esa captura de información tenga el menor número de errores. Igualmente nos apoyamos con la validación de campos dentro del mismo software, intentando que esos formularios y esa información que se ingrese sea lo más clara posible, intentando disminuir el error humano. Entonces aquí se debe tener muy en cuenta lo que es la experiencia de usuario y la usabilidad. Por eso ya el área de UI, UX, al principio era solamente UI, que era eh, las interfaces de usuario, diseño de interfaces de usuario, pero eso ha avanzado más y ya tenemos experiencia de interfaces de usuario. ¿Qué busca la UX? Que los diseños de software, especialmente en las áreas donde el usuario tiene que interrelacionar con el software, ingresar datos o hacer algo, sea muy amigable y sea, mm, por decirlo de una manera brusca, sea diseñado a prueba de tontos para evitar y disminuir el error humano lo más que sea posible. Entonces aquí dentro de esta misma diseño de pantallas también tenemos todo lo que es la validación de datos. Si por ejemplo tengo un campo donde tiene que ir un número de cédula, pues se valida para que no puedan ir números, no, solamente vayan números, no letras. O si es un teléfono, que sea un teléfono válido. Si es un email, que tenga la estructura de un email, que son algo, arroba, algo, punto, algo. Así vamos a evitar que el usuario pues, cometa la menos cantidad de errores posibles, aunque a veces es complicado. Hay usuarios que definitivamente se dan la maña para ingresar lo que no deben ingresar. Por eso también tenemos que tener controles en la parte del procesamiento. Entonces, luego que se ingresa la información, generalmente el sistema va a hacer algo con esa información, va a hacer un procesamiento de esa información. Entonces puede hacer que la clasifique, la ordene, la asume o haga algún tipo de cálculos con esos datos. Esas operaciones tienen que ser eficientes y efectivas y tienen que tener un total de seguridad. Una operación incorrecta de esa puede llevar a una toma de decisiones equivocada y puede acarrear muchos problemas en una organización. Por ejemplo, si digamos que yo ingreso un archivo, los archivos, el Excel, donde están los datos para la nómina, al sistema, lo subo, lo cargo, eh, y en la parte de procesamiento no tengo las validaciones correspondientes y de pronto troqué dos columnas en esa nómina. Y resulta que esa nómina arrojó que a todos los empleados les va a pagar menos. Entonces, eso va a ser un problema.
igual si arroja que les van a pagar más. Ahí también va a ser un problema, no para los empleados, sino ya para la empresa, que de pronto si no se dieron cuenta y no se fijaron y pagaron esa nómina así, pues va a haber un desfalco grande allí. Entonces, en el procesamiento también se tienen que volver a validar los datos de ingreso, hacer otra verificación de que esos datos sean correctos antes de procesar. Igualmente, cuando se procesa, debemos verificar que eso está bien procesado. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo una fórmula matemática, sería muy bueno de pronto no usar solo una, sino usar dos fórmulas que sean similares, que se sepa que tienen que dar el mismo resultado. Con eso la una convalida la otra y de esa forma hay una validación doble allí en las matemáticas que puede estar haciendo el software. Algunos elementos de un buen estilo de programación. Entonces, adecuado manejo del redondeo. Ese redondeo puede ser una de las cosas que más puede causar problemas aquí en la parte de procesamiento. Resulta que si cuando ingresamos los datos, solamente en algunas partes validamos que la información numérica que se ingresa se redondee a techo, es decir, bueno, hacemos rondeo normal. Entonces, si ingresa 5.6, eso es 6, pero en otras partes no lo validamos y no redondeamos, sino que usamos decimales. Entonces, al final es muy probable que los resultados estén mal, porque yo debo o dejar con decimales todo o redondear todo. Entonces, si yo sumo 6 más 5.6, pues eso me daría 11.6. Pero si yo hubiera redondeado, eso no me daría 11.6, sino que me daría 12. Y dependiendo de lo que estemos hablando, esos cuatro decimitas pueden ser un problema o puede ser un dato muy erróneo que de pronto lleve a un gerente o una persona que toma decisiones a tomar una decisión, ¿verdad? Errónea, de pronto echar a alguien, cambiar una máquina, realizar una compra que no debe realizar, etcétera. Pues por eso es muy importante hacer un adecuado manejo del redondeo de números. Impresiones totales de corrida a corrida. Entonces, es mirar que el programa procesa todos los datos de entrada correctamente, entonces, y que siempre lo va a hacer de la misma forma. ¿Cómo lo puedo probar? Ingreso datos, hago el procesamiento, miro que salga bien, vuelvo y ingreso los datos y lo hago varias veces para asegurarme que siempre lo va a hacer igual. Después cambio algunos datos y miro el resultado que el cambio que haya hecho se vea reflejado en los resultados. Minimización de la intervención del operador. Entonces, lo que les decía, entre menos la persona interactúe con el software, mejor. Entre más procesamiento automático tengamos, mejor. Porque el error humano es lo más común y es el que puede llegar a presentar muchos más problemas dentro de un sistema. Entender riesgos numéricos de hardware o software. Entonces, hay que mirar que las librerías, especialmente las de matemáticas, eh, estén funcionando bien y que esos puntos flotantes o esos redondeos sí sean parejos. Que si lo estoy utilizando en un lado con puntos flotantes, en toda la operación matemática que estoy haciendo, lo haga con punto flotante, con decimales. O si estoy redondeando en una parte, tengo que estar redondeando en todo lado. Cálculos redundantes, entonces implementarlos cuando se realizan cálculos complejos, lo que les decía ahora. Entonces, si hay un cálculo muy complejo, es bueno tener dos fórmulas y comparar resultados. Si no dan, entonces es porque la entrada de datos está mal o porque el software o la fórmula puede estar fallando. Evitar rutinas cerradas, entonces verificar todos los posibles valores de un campo. Entonces, yo tengo un campo que se llama cédula, entonces mirar cuáles son los valores posibles de ese campo. Puede que sean solamente números, puede que sean números con puntos, porque hay gente que separa la cédula con puntos. Mm, puede que el campo no sea cédula y no documento y tenga letras, porque puede ser una tarjeta de entidad. Hay unas que empiezan con TI o de qué país es. Por ejemplo, si es algo que estoy haciendo para España, en España tiene una verificación que es con unas letras. Entonces debemos saber cuáles son todos los posibles valores que me pueden ingresar en ese campo para poder hacer la validación. Al final tenemos los controles en la salida. Entonces, cuando ya el sistema nos arroja los datos,
para que el usuario los pueda evaluar o analizar, entonces tenemos que mirar que esos datos que están saliendo también sean correctos y que sean fáciles de visualizar y de entender. Entonces tenemos algunos controles como son los controles en la presentación y los controles en los sistemas de salida por lotes. En la presentación, generalmente es cuando nos está mostrando la información en una pantalla. Entonces tenemos que mirar el formato, que el formato sí corresponda con lo que queremos. Entonces si es un reporte, que tenga todas las características del reporte y el formato del reporte, como debe ser, la exactitud, que los resultados que allí se están dando sean correctos, que si trae valores, esos valores sí sean los correctos. Los atributos, entonces que no sea que, por ejemplo, en el campo cédula me esté poniendo el nombre y en el campo nombre me está poniendo la cédula, me está poniendo el teléfono, sino que esos atributos sí estén donde tienen que ir. Y la seguridad es que eso que me está desplegando se lo despliegue solamente a las personas que están autorizadas para verlo. Entonces, si están viendo, por ejemplo, un reporte de la estadística de los vendedores, real es que eso lo vean solamente los jefes y a menos que ellos autoricen los vendedores, pero supongamos que no es así, entonces solamente los jefes van a poder ver jefes de venta van a poder ver ese reporte. Si un vendedor lo quiere ver, no va a poder porque no tendría los permisos. Y en los sistemas de salida por lotes, aquí estamos hablando de salida por lotes, son cuando el sistema genera grandes cantidades de información. Por ejemplo, la nómina, entonces cuando él genera los archivos de nómina, él imprime mucha información porque la información de todos los empleados, suponga que es una empresa como el Éxito, que es grandísima, eh, él imprime esa nómina y eso es una salida por lotes muy grande. Allí también tenemos que tener en cuenta los formatos, que eso que se está imprimiendo o que está generando el sistema está en los formatos que es, la exactitud, que los datos que están allí sean los correctos, igualmente que todos los atributos estén en el lugar donde corresponden, la seguridad, quienes pueden acceder a esa información y aquí se agrega el almacenamiento, porque toda esa información hay que almacenarla en algún sitio, especialmente lo que se imprime, entonces hay que mirar cómo es el sistema de archivo, cómo es la seguridad de ese sistema de archivo, dónde la van a almacenar, igualmente si es información que después hay que destruir, cómo van a destruir esa información, porque solamente botar la información a la basura, eso no sirve, porque una persona puede tomar esa información y de allí sacar eh, datos que sean relevantes de la empresa, incluso información que permite hacer una violación de seguridad de los sistemas. Por último, tenemos lo que son los controles en las terminales. Entonces, las terminales son los dispositivos que hacen parte del computador y nos permiten recibir y mostrar información que se encuentra en el computador. Entonces, básicamente es lo que es el teclado, mouse y el monitor. La torre es la que se encarga del procesamiento, pero sería como una caja negra para nosotros. Es que tenemos que tener en cuenta aquí, en la parte de hardware, llaves de seguridad, hay teclados incluso que tienen una llave, se le puede poner una llave para activarlos, desactivarlos, candados de control de tiempo del día. Entonces, por ejemplo, es que los computadores, si llevan un minuto sin que alguien los esté manipulando, se bloqueen. Con eso se evita que si uno de los empleados se paró al baño y no bloqueó el computador, venga otra persona y lo empiece a utilizar y de pronto haga un desfalco o algo por el estilo. Verificación de identidad y autenticidad. Entonces, cada vez que se bloquea el computador, se debe volver a pedir la contraseña. Igual cada vez que se enciende el equipo, se debe pedir la contraseña. Cuando van a hacer alguna operación delicada, pues se debe identificar la persona como el usuario que tiene los roles apropiados para hacer esa actividad. Dar bitácoras de seguridad. Entonces, eso simplemente son unos logs que se van llevando, donde se va guardando todo lo que hace el usuario. Entonces, que el usuario entró al sistema y borró tal registro. Eso queda en la bitácora y queda el registro. Entonces, el registro en realidad no se borró, sino que se pasó a un estado de eliminado, pero está todavía en la base de datos y se podría recuperar en caso de que eso que se borró sea algo importante y el usuario lo haya borrado con malicia. Entonces, se va a poder ver quién lo borró, qué había allí, a qué hora lo hizo y ya van a poder ir a indagar por qué lo hizo. Y algoritmos de encriptación. Entonces, generalmente lo que esté en las bases de datos es importante que esté encriptado, lo mismo que las comunicaciones
las comunicaciones que se hagan deben de ir encriptadas, cosa que si un hacker interfiere en esto y toma la información, le queda difícil entender qué es lo que se está, cuál es la información que se está transmitiendo. Bueno, básicamente eso es el tema de esta semana. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia. Adicional, hay que ponerle que nosotros no legalizamos. Cuenta, Jaime. Nosotros legalizamos por las noches, legalizamos fines de semana. Sí, entonces, pues para nosotros es más. Aló, ¿sí me escucha? Sí, sí, claro. Yo tenía una pregunta, o sea, no tiene nada que ver con este tema, de un correo que usted mandó que decía sobre el canje de una Sí, actividad, algo así. O sea, correcto. ¿me podría explicar eso? Que no lo entendí bien. Ok. A ver, yo les comparto por acá. Que no hay ni resistencia de nuestra parte ni resistencia de parte de la interventoría, sino que se hizo un proceso. Bueno, yo por aquí les dejé el anuncio con eso. Es este anuncio que se llama Oportunidad de canjear una actividad. Aquí están los dos cursos y están los enlaces de los cursos y el código de empresa que les va a pedir Sofía para registrarse. Entonces, si usted, por ejemplo, venimos aquí contenido del curso, supongamos de esta semana 3, viene aquí evidencias. Entonces tenemos aquí una evaluación y un taller. Entonces, si usted no quiere hacer este taller, yo le doy la oportunidad de que se registre uno de esos cursos, tome el pantallazo donde dice que usted ya está registrado y viene acá, le dan ver evidencia como si fuera a mandar el taller, pero en vez de mandarme el documento del taller, me manda el pantallazo. Eso lo puedo hacer solamente por un taller, o sea, una sola vez. Si lo hizo en la actividad 3, ya no lo puedo hacer en ninguna de las otras. Se lo valgo solamente una vez. Si lo quiere hacer en la 3, si lo quiere hacer de la actividad 4, de la 2, de la 1, por cualquiera de los talleres, puede hacer ese canje. Y si me inscribo a ambas, o sea, puedo hacer el No, cambio con solamente ambas. una vez, sería un solo pantallazo. Si te Ah, inscribes ya, a ya ambas, sería entiendo. uno de cualquiera de las dos, o si quiere me manda pantallazo con las dos, pero es solamente una vez. Ah, bueno, bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, sugerencia. Bueno, entonces les voy agradeciendo la compañía en esta sesión. Eh, Espero que en la noche, de aquí a la noche, mañana en la mañana, les publico el video y les publico el anuncio con la próxima sesión en línea, que yo creería que sería este viernes, porque el próximo lunes es festivo. Y el martes, aunque ustedes son, no, espérenme, porque yo miro aquí algo. Semana 3. Ah, no, sí. Yo creo que con usted sería este viernes porque ustedes vamos hasta la semana 4 y que es la última, va hasta, por aquí está, hasta el 2 de noviembre, que cae el martes, el próximo martes. Entonces, bueno, este sino, de este martes, de mañana en 8. Entonces yo creo que el viernes estaremos haciendo la siguiente sesión en línea. Yo creo que a esta misma hora. Entonces igual yo les publico aquí mañana, les publico el anuncio con la hora y la fecha de esa sesión. Bueno, muchas gracias por la compañía. Los trabajos que he revisado han estado muy buenos. Eh, Felicitaciones en verdad a los que han enviado, han estado enviando los trabajos. Mm, y no, nos vemos en la próxima sesión, que acaban de tener una buena tarde y un buen resto de semana.